Son muchas las personas que cuando tú estás en proceso se te alejan. Muchas veces puede ser por ingratitud, porque algunos de ellos han sido beneficiados por ti. Pero hay una gran parte que no es por ingratitud, es que Dios lo permite. Dios permite que se alejen para que en tu proceso solamente sea Él que intervenga. Recuerden cuando José le pidió a aquel copero que recibió aquellas palabras proféticas cuando José le dijo que iba a ser restituido en su cargo, y José le dijo: acuérdate de mí cuando esté en tu posición. Sin embargo, cuando el copero fue reintegrado, no se acordó de José, no, se le olvidó. ¿Cómo le llamaríamos a eso? ¿Fue un mal agradecido? No, yo creo que Dios no lo permitió. Porque yo creo que cuando Dios te va a bendecir, Él se encarga de buscar los canales en el tiempo de Él, en el Cairo de Él. Y si el copero, si el copero le da esa ayuda a José, en vez de ayuda, lo que iba a hacer era abortarle el propósito, porque no era el tiempo de José salir. Entonces, al copero no fue que se le olvidó, fue que Dios no le permitió recordar, porque Dios tenía un tiempo para José. Cuando el faraón tuvo el sueño y nadie pudo interpretárselo, entonces fue cuando alguien le dijo a, al faraón: ay, Señor mío, ahora recuerdo que en la cárcel hay un hombre que cuando yo estaba preso me interpretó un sueño, y tal como me lo interpretó, así se cumplió. Dijo que yo iba a ser restituido otra vez en mi puesto, y al panadero dijo que lo iban a ahorcar, y así pasó. Y el faraón le dijo: vayan a buscarme a ese hombre con un edicto apresurado. Un edicto apresurado. Vayan a buscarlo porque necesito verlo. Aquí sí estaba Dios. Aquí sí estaba Dios, porque el panadero, el copero, perdón, ahora recuerda a José, porque Dios fue quien obró para que él lo recordara, porque era el tiempo de Dios. Quiere decir que en tu proceso va a encontrar muchas personas a las cuales te van a ignorar, te van a bloquear de su WhatsApp, te van a bloquear de las redes sociales. Cuando tú intentes hablarle, te van a responder eh, diciéndote que no tienen mucho tiempo. Cuida tu corazón y no le odie, no le lleves resentimiento. Míralo como que es parte de un proceso, de un silencio de Dios, que cuando termine tú vas a poder ver por qué Dios lo permitió. Así que no importa que ahora mismo te hayan dado la espalda muchas personas, no importa. Sigue tu proceso. Yo soy uno que he pasado situaciones muy difíciles después de ser un empresario muy cómodo, con varias tiendas, tener una posición económica sólida. Yo lo perdí todo. Dios permitió que todo se fuera. Me quedé prácticamente en la ruina. 10 años de proceso. Y ahí aprendí muchas cosas, muchas cosas. Cosas que ahora cuando me toca predicar, cada vez que hago alusión a alguno de esos milagros o de esas experiencias que viví en esos 10 años,
hay cantidad de personas que son ministradas y eso que yo viví en mi proceso es un activo ahora que le lleva esperanza a muchas personas. Recuerdo en una ocasión que yo iba en medio de mi proceso, iba manejando y ese día yo iba llorando porque estaba pasando un momento muy difícil y mientras las lágrimas corrían por mi mejilla manejando, recibo una llamada de un pastor que me dice: Pastor del Orbe, yo necesito darle una palabra y es la siguiente: siga predicando la palabra porque Dios está obrando a través de lo que usted predica. Y siguió hablando y de repente me dice: yo estaba a punto de enloquecer en mi proceso, tenía problemas, hasta pensaba dejar el pastorado, pero de repente escuché un mensaje suyo en Radio Ben y ese mensaje suyo me ha levantado el ánimo. Aquí estoy yo cantando, adorando a Dios, porque ese mensaje suyo me motiva a seguir hacia adelante. Recuerdo que cuando él me dijo eso, yo me sequé las lágrimas y yo le dije: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en mi momento difícil que estoy pasando, entiendo que tú estás levantando vidas, estás fortaleciendo vidas. Y muchas veces así es en el proceso. Nosotros nos duele, pero a veces no entendemos que lo que estamos pasando va a bendecir a otras personas. Y hay que pasarlo en silencio, sin lamentarse, sin acusar a nadie, simplemente esperar en Dios, como dice el Salmo 40. Pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Pozo de la desesperación. Esto quiere decir que todos, incluyendo a ese gran hombre de Dios llamado David, todos en algún momento nos toca ese pozo de la desesperación. De hecho, el salmista dijo en otra parte: muchas son las aflicciones del justo. Oiga esto, muchas. Quizá no es un mensaje agradable. Muchas personas han recibido la oferta de un evangelio donde se camina por alfombra y todo va a estar bien. Pero dice el salmista: muchas son las aflicciones del justo. Pero oigan esto: pero de todas ellas, incluyendo la que tú estás pasando hoy, de todas ellas lo librará Jehová. Qué tremendo. Quiere decir que el Dios a quien tú le sirves, como decían aquellos varones, me encantan las palabras de los 3 varones hebreos, Sadrat, Mesat y Abednego, cuando el emperador le dijo que tenían que adorar la estatua, y ellos le dijeron: el Dios a quien le servimos puede librarnos del horno, rey. En otras palabras, no estamos solos. Nuestro Dios tiene poder. Ahora dijeron: si no nos libra, como quiera, le vamos a ser fiel. Estamos seguros que Él puede librarnos. Pero si no nos libra y Él tiene otros planes, porque a Cristo no lo libró de la cruz. Aunque intentó en su naturaleza humana, Cristo intentó el no pasar por ese proceso. Intentó no pasar por ese proceso.
Sin embargo, él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, lo que indica que de acuerdo a los 3 varones hebreos, existe la posibilidad de que Dios no le libre de su situación. Y lo hizo con Cristo. Y lo hizo con Jacobo al morir pasado a espada, el primer mártir de la iglesia cristiana. Y no libró a Pedro del hacha romana en el año 67. Tampoco libró a Pablo en el año 68, a Pablo del hacha romana y a Pedro de la crucifixión en la cruz en Roma. Ellos dijeron, pero si no nos libra de ninguna manera, vamos a adorar. Pero la palabra es, el Dios a quien le servimos puede librarnos. Entonces muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Entonces, estoy hablándole a personas, siento que tengo a alguien conectado ahora que está pasando por un proceso que le ha preguntado a Dios hasta cuándo, o ha tenido en su mente la idea de abandonar su ministerio, de abandonar la iglesia, dejar de hacer lo que Dios le mandó hacer. Hoy yo he venido a tener este live para que piense bien cuáles serán tus próximas decisiones. Ojalá que sean las que aunque te duela, te mantenga en el propósito. La que te mantenga haciendo lo que Dios te mandó hacer. No abandone el llamado. Posiblemente está viviendo en la cuarta vigilia de la noche. Cristo mandó a los discípulos entrar a la barca y él no entró. Y en la primera vigilia, que es de 6 a 9, ellos estuvieron en alta mar. En la segunda vigilia, de 9 a 12, ellos estaban en alta mar, en peligro de muerte. En la tercera vigilia, de 12 a 3 de la mañana, ellos estaban ya con el agua metiéndose en la embarcación. ¿Dónde estaba Cristo? Hay gente que se está preguntando, ¿y dónde está Cristo que está permitiendo que yo esté pasando por esto? ¿Dónde se metió Cristo que no aparece cuando mi hogar está a punto de sucumbir? ¿Dónde está Cristo que está permitiendo esta injusticia que está pasando conmigo, con mi familia? ¿Dónde está Cristo que está permitiendo que Satanás me dé con tantas fuerzas? ¿Y dónde está Cristo que mi salud se ha deteriorado? ¿Dónde está Cristo que mi economía ha comenzado también a sucumbir? Tercera vigilia de la noche, Cristo no aparecía. La esperanza de vida se iban disminuyendo. La palabra dice que ya el agua entraba, ellos estaban ya convencidos de que de ahí no iban a salir. Pero en la cuarta vigilia, dice la palabra, en la cuarta vigilia, 3 de la mañana a 6 de la mañana, la última, la cuarta, ahí llegó Cristo. Quizá no sea una buena noticia para ti, pero lo que he acostumbrado a ver es que Cristo muchas veces se aparece cuando todo se ve perdido. Cuando ya comienzan a celebrar los enemigos y el diablo comienza a frotarse la mano,
pensando que tú de ahí no vas a salir. En la cuarta vigilia de la noche, la Biblia dice, Cristo se apareció caminando sobre las aguas. ¿Por qué la cuarta vigilia? ¿Por qué no se apareció de 6 a 9? ¿Por qué no se apareció de 9 a 12? ¿Por qué no se apareció de 12 a 3 de la mañana y se apareció de 3 a 6 de la mañana? Hay una palabra que siempre escuchamos y nosotros repetimos, que Dios nunca llega tarde. A veces deja que el agua nos llegue hasta la barbilla. Recuerden al profeta, cuando el agua le daba a los tobillos, le daba a las rodillas, le daba a la cintura, le daba en el pecho. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces Dios va a permitir que el agua te llegue hasta la barbilla. Pero, cuidado con eso. Cuidado con eso, porque Él aparece en el mejor momento. Y el que tiene esa fe y el que tiene esa confianza no se va a desesperar, no se va a desesperar por difícil que se vea su situación. Así es que en este día hay una palabra para ti, hay una palabra para muchas personas. No te rindas, no abandone tu llamado, no aborte el propósito de Dios en tu vida. Eso va a pasar, es una leve, oiga cómo le llama el apóstol Pablo, leve tribulación momentánea. Leve tribulación momentánea. No será para siempre, pasará. Por eso el apóstol Pablo decía, como derribado, pero no destruido. Como perseguido, pero no desamparado.